vamos a saludar a Lorena Madsen, que es diputada de la Unión Cívica Radical, diputada de la oposición. Lorena, muy buenos días, mi nombre es Daniel Tonietti, estoy acá con Nicolás Fiorentino y el resto del equipo en citricaradio.com y AM530. ¿Cómo le va, Lorena? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a todos y muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a usted por tener la deferencia de atendernos. Bueno, ¿puede contarnos exactamente cuál es la postura suya con respecto al tratamiento de ley de emergencia que está planteando el actual Ejecutivo? Bueno, específicamente, inclusive ayer lo estuvimos discutiendo en el bloque, luego en la reunión de interbloque. Específicamente la disonancia, el desacuerdo está en algunos excesos en cuanto a las facultades que se le da al Ejecutivo, digamos, prácticamente pasando por encima de las cuestiones que tenemos que trabajar y tratar acá en el Congreso, ¿no? Específicamente hay temas puntuales donde nosotros acordamos, como lo son el tratamiento de la deuda, la emergencia sanitaria, y hay cuestiones donde uno puede acordar, por ejemplo, también con la moratoria de las pymes. Pero después, en general, se trata de un proyecto bastante complejo que ingresó en el día de ayer, con pretensiones de ser tratado de manera expeditiva, y realmente tiene cuestiones que rozan la inconstitucionalidad y sobre todo hay un incremento de impuestos que también digamos, de darse de esa manera tan amplia y con tanta facultad del Ejecutivo para después determinar de qué manera lo aplica, podrían tornarse inclusive confiscatorios. Lo que nosotros específicamente decimos es que, primero, que es un proyecto que debe ser analizado con mayor seriedad porque abarca distintas cuestiones. No estamos de acuerdo tampoco con la cuestión de quitar la movilidad jubilatoria. Hay cuestiones que son, ahora sacaron el artículo 85, pero también era un artículo muy polémico porque le daba la posibilidad al Ejecutivo de suprimir, de modificar, de generar, digamos, los cambios que quisiera a gusto y a piacere, digamos, sin ningún tipo de control prácticamente. Y el llamado impuesto país también no tenía una determinación específica, o sea, habla de una especie de rendición de cuenta cuando ya está la cosa, digamos, hecha sin ningún tipo de control. Entonces, primero que nada, el pedido específico del bloque, del interbloque, es un tratamiento más serio de una cosa que es compleja, que atañe muchos temas y que sobre todo rozan, digamos, algunas cuestiones que hacen al bienestar de la República. Bien, con respecto al tema del quórum para permitir la jura de los nuevos diputados en reemplazo de los diputados que fueron seleccionados para ser secretarios de Estado y ministros, ¿usted está a favor de dar el quórum o se opone a eso? No, obviamente, si lo hablamos específicamente al tema de la jura, había una sesión prevista para el 12 que después se levantó, que era para este tema específico. Nosotros creemos que tiene que darse en 2 sesiones, la jura y después convocar a una nueva sesión para el tratamiento de este proyecto. Obviamente entendemos que hacerlo en la misma sesión es prácticamente una trampa para obligar al tratamiento de este proyecto de fondo, que es en realidad el objetivo específico. Pero usted entonces, bajo ese concepto lo que pedimos es un desdoblamiento de la sesión, ¿no? Pero usted estaría a favor, entonces, en caso de que se desdoble la sesión, de que van a dar quórum para la jura de los nuevos diputados. Sí, exactamente. Si desdoblan la sesión, digamos, todo el bloque, digamos, inclusive creo que el interbloque también podría llegar a afirmar que el interbloque tampoco no es buscar la traba a la jura de los diputados nuevos, sino que realmente que no se torne en una trampa para obligar al tratamiento expeditivo de un proyecto tan complejo. Bien, está claro que el proyecto es muy complejo, está claro que la situación es muy compleja. A ver, ¿cuál es la caracterización que hace usted? Estamos hablando con una diputada nacional que se llama Lorena Madsen, que es diputada representando a los ciudadanos de la provincia de Río Negro, de probablemente el principal partido de la oposición, que es la Unión Cívica Radical. Lorena, ¿qué caracterización hace usted de la situación actual del país, ¿no? Porque desde el oficialismo, ¿qué es lo que dice? Bueno, el proyecto está directamente proporcional a la gravedad de la situación. Para usted, como representante del pueblo de
de Río Negro, como diputada nacional, ¿cuál es la caracterización que hace de la situación actual? Bueno, obviamente con el índice de pobreza y la inflación que hemos tenido este año, nadie puede decir que estamos en un país donde está todo bien. Eso, indudablemente, la crisis ha afectado sobre todo a los más vulnerables. Eso no hay dudas de que hay que tratar y programar y proyectar políticas públicas que tiendan a paliar esta situación en la que se encuentran muchos argentinos en estado de vulnerabilidad. Eso no hay ninguna duda. El tema es que bajo ese concepto no se pongan otras cuestiones que digamos que avasallen el sistema institucional de la Argentina. Digamos, no, nadie duda de que hay que hacer o que hay que tener medidas paliativas urgentes para solucionar la situación de muchos argentinos. Eso no hay ninguna duda. La cuestión es que esto no sea, digamos, la máscara de otras decisiones que digamos, de alguna manera vayan en contra de lo que me dio el pueblo cuando me votó para estar donde estoy, ¿no? A ver, digamos, a esta altura... No delegar todas las facultades. A ver, sí. Quizás, Lorena, a esta altura del gobierno de Mauricio Macri, había redactado y firmado un decreto de incorporación de 2 miembros a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, el radicalismo tuvo su postura y obviamente fue uno de los puntos de choque, ¿no? Dentro de lo que fue el interbloque. Yo no avalo por una cosa a la otra, digamos. Me parece razonable desde el punto de vista lo que me indicás, ¿no? Pero digo, una cosa, no por una cosa vamos a avalar la otra. Me parece que lo que nosotros tenemos que lograr de una vez por todas ser, digamos, esto de la oposición constructiva no implica que vamos a avalar cualquier cuestión que se plantee, sino que la vamos a discutir y que vamos a respetar sobre todo y a cuidar a los argentinos. De eso se trata, ser una oposición constructiva. Sí, pero es el 8º día de gobierno, recién empieza el gobierno, recién arranca el gobierno, ¿no? Justamente. ¿No debería tener un voto de confianza, no? Por lo menos... Sí, claramente. Mira, Daniel, claramente nosotros creemos que lo debe tener y por eso estamos dispuestos a trabajar y acompañar todas las medidas que se deban tomar. Ahora, en un paquete completo como el que se está alargando bajo este esquema, van muchas cosas que son más que controvertidas y que inclusive intervienen prácticamente en forma directa en la vida de los ciudadanos y sobre todo ataca a la clase media. Me parece que nosotros tenemos que darle un equilibrio. No está todo el proyecto mal, pero tampoco, y tiene cosas muy graves que hay que discutirlas. Y lo que estamos pidiendo es que se discutan, no que no la vamos a acompañar por nada del mundo, ni que vamos a poner trabas, ni mucho menos. Estamos pidiendo que se discuta con la profundidad que merecen algunos temas que están incluidos en el proyecto, y hay otros, obviamente, que sí o sí estamos dispuestos a acompañar. La moratoria a las pymes es indiscutible, está muy bien, es flexible y sobre todo le va a generar tranquilidad a muchas pymes y esto lo vamos a acompañar. La emergencia sanitaria, sabemos la situación, no la que se ve en Buenos Aires, nosotros en el interior la vemos de otra manera, inclusive el interior es donde más se ve afectado muchas veces con algunas cuestiones, como esto de que se plantea en la emergencia sanitaria, que es razonable. Digo, hay cosas que están razonables y hay cosas que exceden lo razonable y que las queremos discutir. Y por eso lo que principalmente pedimos es que se discutan en profundidad y con la seriedad que meritan los temas, ¿no? ¿Qué tal? Diputada Madsen, Nicolás Fiorentino la saluda. Dos o tres preguntas. La primera, hay... ahora, ya con conocido el proyecto, no previo a conocido el proyecto, esta mañana 2 gobernadores de su partido, Gerardo Morales de Jujuy y Rodolfo Suárez de Mendoza, a través de Twitter, le pidieron al interbloque de Cambiemos que dé quórum para el tratamiento de esta ley. Son 2 de los 3 gobernadores radicales que estuvieron reunidos con Alberto Fernández. Usted pudo haber sido una cuarta, ya que fue candidata a gobernadora en Río Negro. Si hubiese ganado, tal vez hubiese estado también en esa reunión. ¿Cómo la interpela como diputada de la UCR este posicionamiento de los gobernadores de su partido? Bueno, claramente, más o menos yendo al principio de la charla, ¿no? Nosotros no es la intención bloquear ni no dar quórum para bloquear. La intención justamente es
pedir un punto medio para poder conversar de los puntos que tienen que ver con este proyecto. Y me parece que mezclar la jura de los diputados y la aceptación de las renuncias con el tratamiento de este proyecto es un poco tramposo cuando se preveía que iba a haber una sesión aparte. Si se pudiera desdoblar las sesiones, nadie discute que el quórum lo vamos a dar, nosotros tenemos el compromiso de hacerlo, pero obviamente con las reglas más claras y sobre todo con la posibilidad de discusión, de discutir esto, de que no sea algo expeditivo, algo que realmente seguramente ustedes lo han estudiado y mucho al proyecto y lo han podido ver de que abarca muchos temas, ¿no? Sí, eso es cierto. ¿Y es posible desde lo reglamentario, ese desdoblamiento, convocar a una sesión que sea estrictamente para la jura de los diputados que van a reemplazar a quienes pasaron al Ejecutivo? Sí, de hecho no han convocado todavía la sesión. Estamos esperando la convocatoria y hasta este momento, antes de empezar la entrevista, todavía no se había convocado a la sesión ni siquiera para el tratamiento del proyecto. Por lo tanto, creo que se está razonando sobre esto y creo que tranquilamente podemos hacer la sesión en el día de mañana con la jura y aceptación de digamos, el juramento de los nuevos diputados y el lunes, martes o el día que se quiera ya se puede tratar el proyecto y tenemos más tiempo inclusive para estudiarlo, ¿no? ¿Y las urgencias? Bueno, las urgencias, evidentemente hay herramientas. La oposición no tiene urgencias, pero el país sí tiene urgencias. No, claramente la urgencia ya nosotros tratamos en el Congreso, la emergencia alimentaria antes de las elecciones inclusive, y digamos hay herramientas legales que desde el Ejecutivo se pueden utilizar para atender las cuestiones urgentes. No es que el país está sin ninguna herramienta para poner en marcha o en práctica programas o planes que tengan que ver con paliar la situación que atraviesan los más vulnerables de nuestro país. Bien. Digamos, no es que están esperando a esta herramienta para poder hacerlo, ya la tienen. De hecho hay una emergencia que fue aprobada en el Congreso en ese sentido. Así que desde ese lugar no es el parámetro para decir que vamos a tratar expeditivamente algo que habla de impuestos, de suba de impuestos, de limitación en la libertad de acción de los ciudadanos argentinos. Entonces hay herramientas actualmente que no impide nada que se puedan trabajar rápidamente los temas urgentes. Claro. Bueno, o sea, usted considera que el gobierno tiene los instrumentos para enfrentar la crisis, digamos, que no necesita no necesita esta ley. Esta ley amplía la facultad del Ejecutivo bastante. Digamos, esta ley va más allá de lo que se pretendía inclusive en la época de mayor crisis de nuestro país de los últimos tiempos, que fue en el 2001-2002. Es mucho más de mucho más alcance que lo que se discutió en el 2002, ¿no? Lorena, le agradecemos el contacto con nosotros, ha sido muy amable, No, muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Lorena Madsen, diputada de la Unión Cívica Radical de Río Negro, un poco para entender, para que salir de la etapa de la inocencia y demás y entender un poco qué es lo que está en juego y cuál va a ser el tono